Demasiado grande para parir, marcada para el matadero, la giganta apache fue ofrecida como carne hasta que un ganadero la reclamó. Antes de entrar de lleno en esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde donde nos miras. Otoño de 1882. El cielo pálido y seco, el viento arrastraba polvo sobre el corral del puesto de trueque en medio del desierto. Los carromatos estaban en fila, las mulas resoplaban y sacudían la cabeza. Las tablas del redil tenían manchas oscuras de sangre vieja. Hombres apoyados en los barrotes esperaban cualquier cosa que rompiera la monotonía. La mujer estaba detrás de las cercas, encadenada entre dos postes de hierro. Los grilletes habían abierto la piel de sus muñecas hasta dejarlas en carne viva. Era alta, la frente más arriba que muchos de los hombres que miraban. Tenía los hombros anchos, las caderas firmes, el pecho pesado. El vestido de piel de venado que llevaba se había roto durante el traslado. El escote abierto dejaba al descubierto más de lo debido. La falda estaba desgarrada en un muslo, el polvo pegado al sudor de su clavícula y su vientre. Una X roja había sido marcada con fuego en su hombro izquierdo. Ella miraba al frente sin parpadear. No pidió ayuda, no bajó la cabeza. El subastador habló desde una caja de madera. Su voz sonaba segura y repetida, inservible como mujer. Dijo, demasiado grande, sin dueño legítimo, se vende como carne para recuperar pérdidas. Algunos hombres rieron, monedas tintinearon sobre la madera. Nadie ofreció dinero en serio. Un carnicero con delantal manchado la midió con los ojos y negó con la cabeza, ya calculando los cortes. Callum Breck se encontraba al fondo del patio. Tenía 34 años. Había sido rastreador de caballería. Ahora era un ganadero que cuidaba reses y arreglaba cercos en las tierras secas. Estaba ahí porque había entregado un cargamento de clavos y aros de barril en la madrugada y necesitaba sal, 2 herraduras para una yegua y una lona para cubrir el corral antes de las lluvias. Vestía camisa verde gastada, pañuelo negro, tirantes descoloridos, pantalón oscuro metido en botas marcadas de cicatrices. A su costado colgaba un morral de lona. Mantuvo los brazos cruzados y la mandíbula firme. Había visto multitudes así antes. Sabía lo que pasaba cuando un grupo decidía que alguien ya no era persona. Hacía tiempo que no cargaba arma. No le gustaba el hombre en que se convertía cuando lo hacía. Ahora llevaba papeles. Con él iba un sello de bronce y la costumbre de intervenir cuando la línea entre la ley y la crueldad se hacía demasiado delgada. Observó a la mujer lo suficiente para leer su respiración. Lenta, medida. Notó cómo afirmaba los talones bajo su cuerpo, preparada para resistir sin gastar fuerzas. Miró a donde se dirigían sus ojos cuando hablaba el rematador. No al carnicero, ni a las monedas, sino al hueco en la cerca detrás de los postes. No planeaba huir. Calculaba distancias en caso de ser atacada. Elegía a dónde moverse si tenía que hacerlo. Callum pensó en marcharse. Ya había cumplido con su labor del día. Tenía un horario. El camino de regreso era áspero, bordeando un cauce seco. Viajar de noche no era sensato con una mula coja y un carro que se ladeaba desde que se rompió la masa en primavera. Se imaginó la estufa en su choza, la leña partida y el poco café que quedaba en la lata. Luego imaginó este corral mañana con los mismos hombres riéndose del mismo chiste sobre partir a una persona en dos. Ese pensamiento se le clavó en el pecho con un peso conocido, igual que la vez en que entró a una casa ardiendo en Missouri para sacar a 2 niños. No le gustaba ese recuerdo, no le gustaba el sabor que dejaba en su boca, le gustaba menos la idea de no hacer nada. Ahora el pregonero levantó las manos. Nadie puja. Entonces lo resolvemos con cuchillo. Hizo seña al carnicero. Callum dio un paso al frente, ni rápido ni lento, puso su morral sobre la baranda y sacó un cuaderno maltratado, un pliego doblado con lenguaje de contrato de arreo y un sello opaco de bronce con un águila grabada. Abrió el libro y puso el sello encima. Su voz salió tranquila y pareja. Revisión de contrato federal. Dijo, esta persona figura bajo custodia por irregularidades de transporte, confiscada de venta indebida, pendiente de inspección.
Voy a registrarla y entregar el informe. No alzó la voz, no amenazó. Usó las palabras que hacían imaginar soldados, firmas y preguntas, después hechas por gente con tiempo y papeles. La sonrisa del subastador se borró. Miró al carnicero. El carnicero miró a la multitud. El hombre en la valla encontró otra cosa que masticar. Nadie quería discutir con un sello. Nadie quería su nombre en un papel que llegara a un fuerte. Quilum no esperó aceptación. Fue al poste, levantó la cadena del gancho y se la enrolló en el antebrazo para que no arrastrara. Mantuvo un pequeño espacio entre él y la mujer. No tocó su piel, no la empujó. Dijo, camina con el mismo tono que usaba con las mulas a las que respetaba. Ella se movió cuando él se movió. Atravesaron la puerta del corral. La gente se abrió apenas. Unas botas rasparon el suelo. Alguien escupió y falló. Nadie se atravesó en su camino. La cadena sonó una vez contra la baranda y después quedó en silencio. La respiración de la mujer siguió tranquila. El pulso de Keum se aceleró, lo sintió en la garganta, mantuvo la vista fija al frente y no volteó hacia la tarima. Fuera del patio, el aire era más fresco. Un perro ladró junto al cobertizo. La mula, amarrada al carro, levantó la cabeza y resopló. Calum se detuvo junto a la lanza del carromato y por primera vez la miró de cerca. Revisó la marca en su hombro. La piel estaba ampollada y rota. Sintió rabia, no la mostró en el rostro. Señaló la caja del carro con un gesto breve. Agua, dijo apuntando al barril. Movió las manos despacio. Ella observaba cada gesto. Miraba sus ojos. No le vio burla. No le vio intención de adueñarse de ella. Lo vio apretar la quijada al notar la quemadura, se acercó al barril y bebió en tragos constantes, ni rápido ni con ansia. Su garganta se movía. Dejó el cucharón sin hacer ruido. No lo agradeció. No tenía por qué. Él tampoco lo esperaba. Dos dependientes de la tienda salieron y se quedaron en el portal. El rematador seguía cerca de la puerta del corral fingiendo contar lazos. Calum abrió el cuaderno, escribió su nombre, la fecha y una nota breve sobre la custodia, hundió el sello en la hoja, dejó el libro abierto para quien quisiera leerlo. Volvió a mirarla. Salgo ahora, dijo, puedes ir al lado del carro. Son 8 millas hasta una choza. Mejor que aquí. Esperó. Ella no contestó. Su inglés sí lo tenía, no importaba en ese momento. Miró el camino, miró a los hombres en el portal, miró el cuchillo en el cinturón del carnicero. Asintió una vez. Calum acomodó la cadena sobre la caja del carro para que no se viera de lejos. Desató la mula, revisó la herradura trasera que estaba floja y decidió que aguantaría el viaje. Levantó la lanza, aseguró el yugo y subió al asiento. Mantuvo las riendas sueltas. No le dijo que siguiera el paso. Sabía que sus piernas eran largas. Sabía que sus pulmones aguantaban. Lo había visto. Cuando las ruedas empezaron a girar, repasó lo que llevaba. Una mula, un carro, medio barril de agua, un costal de maíz, 2 mantas, un frasco pequeño de bálsamo, la estufa fría en su casa y una persona que había sido vendida como carne caminando a su lado sin preguntar qué vendría después. Sintió el peso de esa decisión en los hombros, como la carga que se acomoda tras la primera legua. No lo lamentaba. El lamento habría sido dejarla ahí. La miró cuando dejaron atrás el último cobertizo. Habló con sencillez. Me llamo Calum. Soy ganadero. Arreglo herramientas. No vendo gente. Sus ojos se quedaron en los de él. Oscuros y firmes. Ella no dijo nada. Su rostro lo dijo todo. Miedo contenido. Tensión escondida en la mandíbula. Un hilo delgado de resistencia al dolor. Y debajo la pregunta guardada, ¿qué quiere este hombre? Calum dejó esa duda sin respuesta. Contestaría con lo que hiciera después, no con palabras. Tomaron el camino de la cañada. El puesto quedó atrás. El viento empujaba el polvo bajo contra el suelo.
El sol bajaba hacia los cerros. Calum mantuvo a la mula en paso parejo. Iba atento a huellas frescas de jinetes. Llevaba el cuaderno cerca de la rodilla en caso de que alguien los detuviera y pidiera pruebas. Planeó la primera hora agua a distancia del puesto, subir despacio por el cauce sin fogata hasta que cayera la noche. Planeó la jornada. Encender la estufa. Un guiso sencillo y caliente, cama junto a la puerta. La espalda contra la pared, herramientas a mano en la oscuridad. Pensó en por qué estaba ahí en ese instante. No la respuesta fácil. No la sal, ni las cerraduras, ni la lona, la verdadera. Desde la guerra, él se repetía que su deber mantener los caminos seguros para la gente y la mercancía que no buscaban hacer daño. Había trabajado para que eso fuera verdad. Se apartaba de pleitos que se resolvían solos. Intervenía en los que no, y ese día había sido uno de esos. No creía en gestos grandiosos, creía en correcciones pequeñas hechas en el momento justo. Ese había sido el instante. La mujer caminaba con la mirada fija al frente. La marca dolía. La piel bajo el vestido roto ardía con el polvo pegado al sudor. Sus piernas se sentían firmes, el estómago vacío, la garganta más aliviada. Hizo un repaso en silencio. Cortes de riesgo, pero sin sangrar, quemadura en el hombro, aún no infectada, pies adoloridos, pero firmes, cabeza despejada. Intentó imaginar el camino por delante. No conocía la tierra, no conocía al hombre, solo sabía esto. La cadena ya no la arrastraba. El cuchillo del carnicero había quedado atrás. El ganadero junto al carro la había visto y había decidido apartarla de un destino atroz. Eso bastaba para otra milla más. No hablaron de nuevo antes de la loma. No hacía falta. La tarea estaba clara. Su misión era sacarlos del puesto sin pelea y mantenerla con vida la primera noche. Su misión era resistir en pie, respirar parejo y no mostrar debilidad si alguien lo seguía. Ella seguía el paso del carro. Él cuidaba que la mula no tropezara en las piedras. El viento bajó. El ruido de las ruedas sobre la tierra dura llenó el espacio donde podían ir las palabras. En la cima, Calum volteó una vez. Ningún jinete, ninguna nube de polvo. Exhaló. No relajó los hombros. Había aprendido a no confiar en los silencios largos. Señaló la hendidura en la tierra por donde corría el agua en temporada de lluvias. Una hora más, dijo, luego refugio. Ella asintió una vez, igual que en el corral. Su rostro cambió casi nada, pero él alcanzó a ver una leve soltura en la boca y en los ojos. No alivio. No todavía. Solo una marca en el cuaderno invisible con el que medía al mundo. El hombre habló de techo y sabía dónde estaba. Siguieron. El sol bajaba. El aire se enfriaba. El primer coyote aulló desde la ladera lejana. Calum sostuvo las riendas y apretó la mandíbula. La mujer igualaba el ritmo de la rueda y continuaba andando. Ambos entendían la faena que tenían enfrente. Ambos entendían que lo importante ahora era simple, seguir avanzando, meterse bajo un techo y cerrarlo. El sol se había escondido detrás de los cerros cuando el carro llegó a la quebrada por donde corría el arroyo en temporada de lluvias. Las sombras se alargaban sobre las piedras y el pasto seco. Calum sacó a la mula del camino principal hacia una vereda angosta que serpenteaba tras unas rocas ocultas de la planicie. No habló y ella tampoco. Su respiración era pareja, aunque él notó cómo sus pasos se acortaban en el terreno áspero. Lo guardó en la memoria sin comentario. El jacal apareció casi en plena oscuridad. Un cuarto, paredes de tablones curtidas por los años de viento, una chimenea de piedra en un extremo, un pequeño cobertizo inclinado, pero en pie, el techo todavía firme. Lo había reparado en primavera cuando usó el sitio de paso para el ganado. Paró la mula junto al bebedero y desató el yugo frotando rápido al animal antes de amarrar las riendas en un poste. El barril estaba medio lleno, suficiente para esa noche. Sirvió un jarro y se lo dio primero a ella. Bebió sin derramar, aunque las manos le temblaban un poco al devolvérselo. Él lo notó, no dijo nada,
empujó la puerta con el hombro y encendió un fósforo adentro. La llama reveló un solo cuarto, mesa tosca, 2 sillas, estufa de fierro en la esquina, un petate en el suelo, un estante con platos de hojalata y un costal de maíz. Nada de camas ni adornos. Vio sus ojos recorrer el espacio. Ni miedo ni consuelo, solo la mirada fija de quien se graba un mapa en la cabeza. Se quedó cerca de la puerta hasta que él se agachó frente a la estufa y colocó ocote bajo la parrilla. Cuando prendió el cuarto, se iluminó. El olor a ceniza fría cedió a humo y calor. Calum dejó su chaqueta sobre la silla y alcanzó la olla. «Siéntate», dijo, no como orden, sino como palabra abierta. Ella se sentó en la banca contra la pared, manos sobre las rodillas. La cadena aún colgaba en su antebrazo. Él puso la olla en la estufa, vertió agua y echó un puñado de frijoles y un pedazo de tocino salado. Mientras el agua hervía, habló por primera vez desde la loma. «Hay comida, pero tardará», dijo. No la miró de lleno, no la presionó con los ojos. Ella no respondió, solo se movió despacio, como si la rigidez en sus piernas hablara más fuerte que su voz. Mientras el guiso hervía, él trajo una palangana de lata y la colocó en la mesa. La llenó con agua tibia de la tetera. Puso un trapo doblado a un lado y asintió hacia su hombro. La quemadura necesita limpiarse. Ella se quedó rígida, la quijada apretada. Luego miró el agua y después a él. Él no se acercó, solo dijo, «Hazlo tú misma si prefieres». Volvió a la estufa manteniendo sus manos ocupadas con el sartén. Cuando giró la vista de nuevo, ella estaba bajando el vestido roto, mostrando la décima roja en su piel. La carne hinchada brillaba con calor reciente. Mojó la tela, presionó contra la herida sin parpadear, aunque un silbido de dolor se escapó entre sus dientes. Él la observó de reojo, asegurándose de que no se desmayara. No lo hizo. Terminó y alcanzó el frasco de unento que él había dejado junto a la sal. Lo aplicó con los dedos firmes y constantes. En la habitación flotaban preguntas como humo. ¿Quién la había encadenado? ¿Quién la vendió? ¿Entendía lo que había pasado en el corral? Pensó en preguntar, pero lo dejó. Las palabras llegarían solas. Por ahora lo primero era sobrevivir. Calor, comida, descanso. Ese era el orden que conocía. Sirvió un plato cuando los frijoles estuvieron listos, le puso una cuchara y se apartó. Ella comió con movimientos pequeños y medidos, no como alguien muerto de hambre, sino como quien aprendió a no desperdiciar. Él esperó hasta que terminó la mitad antes de tomar su propio plato. Cenaron en silencio. Solo sonaba el crujido del fierro al enfriarse en la estufa. Cuando ella empujó el plato vacío, él asintió y lo retiró. Fue hasta el cajón junto a la pared, sacó una cobija de lana gris y la sacudió. «El fuego mantendrá caliente el cuarto», dijo. «Puedes dormir junto a la estufa». Señaló el rincón más limpio del piso. Luego extendió su propio petate junto a la puerta. Ella lo miró un buen rato, luego bajó la vista a la cobija en su regazo. Sus hombros se aflojaron apenas la extendió cerca del fogón y se recostó con la espalda contra la pared. Su respiración se hizo lenta, aunque sus ojos siguieron abiertos vigilando sus movimientos mientras él aseguraba la tranca y bajaba el fuego. Cuando por fin se tendió en su petate con las botas junto a la puerta y el morral al alcance, el peso del día cayó sobre él. Se quedó mirando las tablas del techo y pensó en los hombres que rieron en el corral, en el carnicero alzando el cuchillo. Pensó en lo fácil que hubiera sido ignorarlo todo. Se preguntó si alguien vendría tras ella, estaría listo si pasaba. Había dejado el rifle años atrás, pero un hombre no olvida cómo pelear cuando la causa es clara. Del otro lado del cuarto, ella yacía quieta, pero su mente corría como agua desbordada. Había esperado dolor esa noche, quizá la muerte. En su lugar encontró calor de estufa, comida en el estómago y un hombre que no la había tocado más que para soltar la cadena. Eso la inquietaba más que la crueldad. La crueldad la conocía. La bondad parecía una trampa, aunque no oliera a tal. Clavó la mirada en el resplandor rojo de la estufa y controló su respiración. Si él quería algo, pronto lo mostraría.
Estaba lista, pero él aún no lo hacía y eso la hizo preguntarse qué tipo de hombre era. Afuera el viento soplaba por la boca del cañón seco y hueco. Adentro el fuego resistía. 2 personas en un cuarto pequeño, desconocidos unidos por una decisión de la que no podían volver atrás y las preguntas colgando entre ellos como una tercera presencia. Ninguno las pronunció. Todavía no. Las respuestas esperarían al amanecer. La mañana llegó con luz fría entrando por la ventana. El fuego se había consumido dejando brasas bajo ceniza gris. Keun despertó primero. Años de vida en el campo lo habían enseñado a levantarse con el cambio de aire con el silencio antes de que el día empezara. Rodó de lado, revisó la tranca y se incorporó despacio para no crujir las tablas. El jacal seguía en calma, salvo por la respiración de ella, ahora profunda de sueño verdadero. Eso no lo había tenido ayer. Lo supo por cómo había dormido tensa bajo la cobija. La dejó descansar media hora más, mientras avivaba el fuego poniendo cote y encendiendo un fósforo. El humo ahuyentó el frío hacia las esquinas, puso la olla y vació lo último del café. Cuando ella se movió, lo hizo con cautela, como probando si aún tenía techo encima. Abrió los ojos al resplandor de la estufa, no a los postes de hierro. El cuerpo le dolía hombros rígidos, caderas pesadas por la caminata, pero era un dolor limpio, distinto al de las cadenas. Se incorporó, la cobija cayó de su brazo y lo observó mientras él servía café en una taza de lata. Él notó su mirada, pero no habló. Enseguida sirvió otra taza, le agregó agua para enfriarla y se la tendió. «Toma despacio», dijo. Su voz sonó pareja igual que el día anterior, con el mismo peso que marcaba rutina no favor. Ella recibió el jarro, los dedos apretados contra el metal y bebió a sorbos amargo, fuerte. El calor le bajó por dentro. Clavó la vista en el aro de cadenas que aún quedaba sobre la mesa desde la noche anterior. Él vio hacia donde iban sus ojos. Sin decir nada, lo sacó afuera. Ella escuchó el raspón del hierro contra la piedra y luego el golpe seco del martillo rompiendo el metal. No lo trajo de vuelta. Cuando cruzó otra vez la puerta, sus manos venían vacías, salvo un trapo manchado de hollín. El desayuno fue atole de maíz y una rebanada delgada de carne frita. Deslizó el plato por la mesa. Ella comió lento como la vez anterior. Cuando la punzada de hambre cedió, alzó la mirada hacia su rostro. Ojos oscuros y firmes bajo el ala del sombrero, ayer ahora más nítidos con la luz del día. Lo observó igual que quien mide un mapa callada calculando. Esta vez Keum habló primero porque había preguntas que no podían guardarse siempre. «¿Cómo te llaman?», preguntó. Su tono era llano sin dureza. Ella apretó la quijada. La palabra se atoró un instante. Luego dijo, cállano alto, pero claro. Él asintió una vez. Ki-jung respondió dándose un golpe en el pecho. Ka, repitió ella como si acomodara su propio nombre dentro de aquel cuarto. Lo miró más tiempo y como sacando una espina despacio, preguntó, ¿por qué? La palabra salió cuidadosa. Su voz áspera de tanto silencio, pero con filo en el sentido. ¿Por qué me sacaste de ese corral? ¿Por qué no me dejaste morir como a los demás? Kalum dejó el sartén a un lado y apoyó las manos en la mesa. Porque te habrían cortado como a una res, dijo. No podía quedarme mirando. No adornó la respuesta. No agregó más. Eso era todo lo que tenía y lo que en verdad pensaba. Sus ojos no se suavizaron, pero algo en sus hombros cedió. Le creyó o quiso creerle. Volteó hacia la puerta, luego de nuevo hacia él. ¿Quieres pago? Su tono era seco, no avergonzado, solo preparado para el mundo que conocía. Kalum negó con la cabeza despacio. No, su voz no tenía filo ni sonrisa. No eres propiedad ni carne. Estás aquí porque es mejor que el camino polvoriento que dejamos atrás. Eso es todo. La sostuvo con la mirada hasta ver cómo la línea de su boca se aflojaba apenas. Se levantó, tomó el hacha recargada junto a la puerta. La leña es baja, el fuego no aguanta sin más. Puedes quedarte adentro caliente.
Le dejó la decisión abierta, salió al frío y empezó a partir troncos. El golpe de la hoja cortando la madera se oyó claro en el aire. Adentro Kaya se quedó quieta a largo rato. El cuarto estaba tibio. Ya la comida le pesaba en el estómago. Miró el estante con sus pocos platos, las herramientas alineadas junto a la puerta. Nada olía a alcohol ni a enfermedad. No colgaba ninguna soga donde no debía. Respiró hondo y soltó despacio. Luego se levantó, cruzó la puerta y salió descalza al patio de tierra dura. Su sombra cayó junto al tajo cuando él levantó la vista. Tomó un segundo hacha apoyada en la pared. Calum casi le dijo que no, pero se contuvo. Observó cómo probaba el peso, afirmaba los pies y descargaba el primer tajo limpio en la veta. Ella no habló, tampoco él. El ritmo del trabajo se asentó entre los dos como algo más viejo que las palabras. Para media mañana la pila estaba a la altura de la cintura. Sus brazos brillaban de sudor, la camisa de él pegada en la espalda. Cuando pararon, no fue por cansancio, sino porque el montón decía que era suficiente. Él sirvió agua del barril y le pasó el jarro. Ella bebió, se limpió la boca con el dorso de la mano y se sentó en el umbral bajo la sombra del cobertizo. Las preguntas que colgaban desde el primer capítulo empezaron a desvanecerse, reemplazadas por otras que cualquiera se haría ahora. Y Calum también las sentía. ¿Quién la había vendido y por qué? ¿Dejarían los hombres del puesto las cosas así? ¿Podría mantenerla a salvo si regresaban? No las dijo todavía, pero el modo en que dejó el rifle recargado en la puerta después de 3 años sin tocarlo ya era respuesta suficiente. Kaya lo notó. No comentó nada, solo se quedó ahí respirando el aire seco. El sonido de sus propios latidos se acompasó y por primera vez en semanas, quizá meses, se permitió creer que podría llegar viva al siguiente atardecer. El viento giró antes del mediodía, trayendo el olor seco del mezquite y algo más punzante. Humo de fogón demasiado lejos para ver. Calum lo percibió al dejar el hacha y secarse el sudor del antebrazo, sus ojos rastreando las lomas más allá del arroyo. No había polvo levantado, no se movía nada, pero el olor le decía que alguien estaba ahí. No lo mencionó todavía. No había razón para cargarle peso en los hombros hasta saber más. Lo guardó en su mente como una marca de conteo. Mantente alerta, rifle listo. Dentro del jacal, el aire era tibio, denso, con olor a frijoles hirviendo. Ka estaba agachada junto a la estufa volteando una tira de carne en el sartén. No había pedido cocinar, simplemente empezó igual que había empezado a partir leña antes. Él la dejó. Cada persona necesita trabajo para sentirse firme y no pensaba quitarle eso. Se movía callada, pero segura, las manos trabajando como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Tal vez para sí misma, tal vez para quienes no lo merecían. Calum entró. Dejó el rifle apoyado en la puerta sin decir nada y sirvió agua de la tetera en 2 tazas. Vio cómo sus ojos brincaban al rifle y luego a su rostro. Él no dio nada, ni inquietud, ni señal de que había olido humo en el viento. Ella no preguntó, pero la duda estaba en su postura, en la manera en que alargaba la respiración antes de soltarla. Cuando se sentaron a comer, él observó cómo trataba la comida, ya no con cautela, no midiendo cada bocado como si fuera a ser castigada por tomar de más. Solo calma, despacio, como dejando que su cuerpo recordara que era sentirse llena. Después de unos minutos, bajó el tenedor y lo miró directo. Hombres del puesto, dijo la palabra tosca pero clara. Vendrán. Calum masticó, tragó y asintió. Tal vez dijo o no lo endulzó. Podría ser mañana o nunca, pero estaré listo. Sus ojos buscaron lo único que importaba. La verdad, y él se la dio simple. No entregó gente, dijo, ni por dinero ni por problemas. Si llegan, se irán sin ti. El silencio se quedó un rato. Luego ella preguntó, ¿por qué te importa? Era la segunda vez que lo hacía, pero ahora su voz pesaba más. No enojo, solo el cansancio de quien ha sido cambiado como mula demasiadas veces. Keun se recargó en la silla, codo sobre las rodillas. Porque ya vi lo que pasa cuando un hombre voltea la cara, dijo.
toda la guerra se levantó sobre eso. Sus ojos se fueron lejos un instante. Campos grises, cercas, rotas, cuerpos para los cuervos. Empujó esas imágenes de vuelta a su lugar y le sostuvo la mirada. No voy a voltear más. Ella lo estudió como cazadora, mirando huellas. Luego, despacio, asintió un gesto mínimo, pero con más fuerza que las palabras. Después de cenar, él juntó los platos y ella extendió la mano para tomarlos. Sus dedos se rozaron sin querer y sin evitarlo tampoco. No se apartó ninguno. Fue algo breve, se fue tan pronto como vino, pero el aire ya no era igual. No blando, todavía solo marcado. El día se acomodó en faena. Kellum arregló la bisagra floja de la puerta. Sus manos firmes, aunque su cabeza repasaba qué hacer si llegaban jinetes. Kaya remendó el desgarre de su vestido con tiras de cuero crudo, amarrando el frente lo bastante fuerte para sostener. Se puso debajo una camisa mangas dobladas tela apretada sobre sus hombros. Le quedaba chica, pero la usó como armadura y él no dijo nada de cómo las costuras se tensaban en su pecho. Cuando la luz cayó tras el cañón, él metió más leña, la apiló junto al fogón y revisó la tranca otra vez. Ka acomodó la cobija más cerca del fuego sin que se lo pidieran. No preguntó dónde dormiría él. Ya había visto el petate junto a la puerta, las botas ordenadas a un lado. Él no se acercaría, salvo que ella lo dijera. Y ella lo entendía. Ya con la noche llegaron las preguntas del principio, las que aún traerían los oyentes hechas sombra de cosas pequeñas. ¿Quién era antes de las cadenas? La recibirían los suyos y volvía. Quería siquiera eso. El modo en que sus ojos se quedaban en la ventana antes de girar al fuego dio la respuesta. No había nada detrás digno de regresar a buscar. Kellum sirvió lo último del café, le pasó una taza y dejó que el silencio llenara el cuarto. Sin promesa, sin discurso, solo el crujido de la estufa y el viento silbando en las rendijas. La confianza no se hablaba ahí. Se construía en pasos cortos. ¿Qué tan cerca quedaba la cobija al fuego? ¿Dónde reposaba el rifle para que ambos lo alcanzaran? Como ninguno se encogía, si el otro se movía. Antes de apagar la lámpara, ella lanzó una pregunta más voz baja. ¿Me vas a cuidar? Él no parpadeó. Sí, sin juramento, sin ceremonia, solo una palabra dicha como hecho ya escrito en piedra. Ella soltó aire despacio como si lo hubiera contenido todo el día. Luego se recostó con la espalda contra la pared. Cerró los ojos no por miedo, sino por cansancio. Kellum la observó un momento más. Después bajó el fuego y se tendió en su petate, la mano descansando cerca del morral con el sello de bronce y el cuaderno. Porque si la ley llegaba mañana, él saldría de frente. El sueño no vino rápido, pero cuando lo hizo, fue el primero tranquilo para ambos en mucho tiempo. El primer ruido llegó casi al mediodía, un solo golpe de casco resonando en el arroyo. Luego otro lento y firme como hombres que quieren hacerse escuchar antes de dejarse ver. Kellum se levantó del banco y caminó hacia la puerta. Su rostro plano, las manos sueltas a los costados. Ka había estado barriendo ceniza de la estufa. La escoba se detuvo a medio golpe. Sus ojos fueron primero a él, luego al rifle apoyado en el marco. No habló, no hacía falta. Ya sabía lo que significaba ese sonido. Kellum salió al umbral. El sol le pegó de lleno fuerte como para picarle los ojos, pero mantuvo la vista en la loma más allá de los matorrales. 2 jinetes aparecieron. Una tercera sombra se estiraba detrás antes de que saliera el resto. 3 hombres en total. Ni ley ni militares, solo de esos que creen que un caballo y un distintivo compran poder en tierra sin cercas. El de adelante llevaba chaleco oscuro sobre una panza demasiado redonda para el trabajo duro. Apretaba las riendas como dueño de todo lo que miraba. El de la izquierda tenía una cicatriz que le jalaba la boca en una mueca perpetua. El último era más joven. Ojos nerviosos. La mano nunca lejos de la culata de un colt. Kellum bajó del umbral lento hasta quedar despejado frente a la puerta. El rifle colgaba suelto en su mano derecha, apuntando al polvo.
El mayor frenó a 10 varas, sonrisa amplia, tono ligero, de esos que usan los hombres antes de quitar lo que quieren. «Buenos días», gritó. «Llegamos corteses. Solo venimos por la propiedad, no te pertenece». Sus ojos se desviaron detrás de Calum hacia el yacal. Calum no se movió. «Aquí no hay propiedad», dijo. Su voz sonó plana corriendo pareja en el aire abierto. El hombre rió bajo. «Los papeles dicen otra cosa. La venta fue legal. La marca lo prueba». Calum levantó el cuaderno con la otra mano. El sello de bronce brilló con el sol como moneda. «Custodia Federal de Carga», dijo. «Archivada y sellada». Eso significa que su venta no vale nada en ningún tribunal de este lado de Santa Fe. El gesto torcido del hombre marcado se volvió más profundo. «No hay tribunales aquí más que los que cabalgan en un caballo», soltó. Su mano se arrimó al hierro. Calum giró el rifle no rápido, solo lo suficiente para que la culata reflejara la luz. Sus ojos se clavaron en el joven el inquieto. Si empezaba el pleito, vendría de él. Calum mantuvo la voz tranquila. «No quieren esto», dijo. «No por una mujer a la que ayer ni siquiera les importaba. Vuelvan sus caballos y digan en el puesto que nunca la vieron». Adentro Calla estaba junto a la mesa. La respiración apretada en el pecho. Escuchaba cada palabra, cada chasquido de casco en la tierra. Sus ojos se fijaron en los trozos de cadena que Calum había aplanado anoche. Pensó en tomarlos, en cómo se sentiría lanzarlos si entraban por esa puerta. No sintió miedo, no el cortante, era otra cosa más fría, una disposición que no había probado en años. El gordo se movió en la silla, escupió oscuro al polvo y cambió de tono suave pero con filo. «¿Crees que ella vale morir, ganadero?». La quijada de Calum se endureció. «No morir», dijo. «Pero mato si das un paso más». Las palabras cayeron como hierro, ni farol ni alarde, solo verdad desnuda. Los hombres lo leyeron. Leyeron la forma en que estaba parado, peso, equilibrado rifle como vieja costumbre. No vieron temblor ni unique en la cara. La mano del joven se congeló sobre la funda. El marcado murmuró algo bajo, el jefe maldijo entre dientes. Luego jaló las riendas. «Al, _, dijo girando el caballo con fuerza suficiente para lanzar grava. «No vale la sangre». Se alejaron primero despacio porque hombres así no se gustan ver vencidos. Luego más rápido cuando la loma se los tragó. El polvo quedó suspendido en el sol mucho después de que sus siluetas se perdieran. Calum esperó hasta que el eco se apagó. Entonces bajó el rifle, entró y lo apoyó contra la pared. Su rostro siguió duro un respiro más hasta que la tensión aflojó. Callao se había movido de su sitio. Sus manos agarraban la mesa con tanta fuerza que la piel marcaba en blanco donde los dedos presionaban. Cuando él la miró, ella buscó en sus ojos como quien intenta adivinar lo que viene, órdenes de cadenas, algún precio que cobrar. En cambio, él dijo una sola cosa. «Ya está, no volverán». Ella no respondió de inmediato. La garganta le trabajó como si las palabras se le quedaran atoradas. Luego dijo bajo pero firme. «Lo creo». 2 palabras nada más, pero pesaban lo suficiente para cambiar el aire en el cuarto. Se sentó despacio como si sus piernas hubieran olvidado sostenerla. Calum sirvió agua, puso el vaso frente a ella y dejó su mano allí un momento más de lo necesario, sin tocar, solo cerca como una oferta que podía aceptar o no. Ella lo miró luego a él y esta vez sus ojos ya no traían la vieja pregunta de qué quería de ella. Traían otra cosa, algo que se parecía mucho a confianza. Las preguntas que tenía el público volverían esos hombres. ¿Pelearía Calum por ella o se doblaría? ¿Se plantaría Calla o huiría si venía el peligro? Hallaron respuesta en ese umbral, en esa nube de polvo, alejándose del jacal. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que la pelea ya no era solo por mantenerla libre. Se trataba de demostrar algo, que quedarse era más fuerte que huir y que por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos tenía que enfrentar el mundo solo. Esa noche, cuando la estufa brillaba y el viento golpeaba bajo contra las paredes, Ka acercó su cobija al fogón.
Calum no preguntó, solo movió su petate la misma distancia hacia el calor. Entre ambos, el silencio ya se sentía distinto, no vacío, no frío, sino como un suelo firme al fin bajo los pies. Para el anochecer, el viento se apagó dejando un silencio que hacía al mundo afuera demasiado grande y al jacal demasiado pequeño. Calum terminó de atizar el fuego y dejó el atizador a un lado escuchando el crujir del fierro. Al acomodar el calor, Ka seguía contra la pared cobija en mano junto al fogón. No había dicho casi nada desde que los jinetes se habían ido. Tampoco él. Ya no había nada que decir sobre esa pelea. Ambos habían entendido lo que significaba. Calum se quedó un buen rato en la mesa tras la cena, pasando un trapo por el cañón del rifle, revisando el mecanismo, aceitando la bisagra. No porque hiciera falta, sino porque sus manos necesitaban trabajo mientras su cabeza se aclaraba. Le había dicho que no volverían. Lo creía en parte, pero sabía que los hombres con orgullo regresaban en círculos como lobos cuando cambia el aire. Estaba listo si lo hacían. La pregunta que lo mordía ahora no era sobre ellos, era sobre ella. ¿Qué quería de ahora en adelante? ¿Veía el jacal como un alto o como un final? No la presionaría todavía. No se empuja a alguien que ha pasado la vida siendo empujada. Cuando al fin dejó el rifle, la encontró mirándolo. No duro, no receloso, solo mirándolo como si hubiera estado pesando cada gesto desde el corral. Su rostro, en la luz del quinqué, dejaba claro lo joven que aún era, joven, pero gastada en las orillas por demasiado camino áspero. No apartó la vista cuando sus ojos se cruzaron. Sostuvo la mirada largo antes de hablar. «Mataste por mí», dijo. Las palabras eran planas, no pregunta, pero cargadas de algo que él aún no entendía. «Lo habría hecho», contestó, «si se hubiera dado». Ella parpadeó lento y luego preguntó, «¿Por qué otra vez ya no hay ley que te obligue?» Calum se inclinó ante brazos en las rodillas. Su voz quedó baja y pareja. «Porque ya terminé de mirar cómo pasan cosas malas cuando puedo detenerlas. Eso es todo». Esperó a que ella lo retara, lo llamara mentira. No lo hizo, solo apretó la mandíbula como guardando esa respuesta en lo hondo. Luego, tras un largo silencio, dijo una palabra que no esperaba. «Segura». Su voz ya no traía la dureza de antes, solo un borde crudo como algo quebrándose bajo peso. La repitió más suave. «Aquí segura». Él asintió una vez. «Mientras respire». Palabras sencillas, pero pesadas en el espacio entre los dos. Ella aspiró con un temblor antes de soltar parejo. Por primera vez desde que la vio encadenada a esos postes, su cuerpo se aflojó poco, pero lo bastante para que él lo notara. Sus hombros bajaron, las manos crispadas todo el día se abrieron sobre la cobija. Se recostó de lado mirando el fuego. Ojos entornados, pero no dormida. Él sabía las señales. Sabía que esperaba quizá a que el mundo se endureciera otra vez, quizá a otra cosa. Calum desenrolló su cama más cerca del fogón, no demasiado lo justo para que si ella despertaba con miedo en la noche, no tuviera que mirar lejos. Se tendió y se quedó viendo las vigas bajas hasta que la luz del quinqué se apagó y lo sopló. Largo rato, solo el viento colándose por las grietas y el compás de 2 respiraciones en un cuarto. Cuando despertó más tarde, el fuego estaba bajo, pero no muerto. Se movió para avivarlo y se detuvo. Ella estaba ahí de rodillas junto a su petate cobija sobre los hombros, cabello suelto brillando en la lumbre. Su rostro tranquilo, pero en sus ojos ya no había miedo. Había algo elegido. ¿Tienes frío?, preguntó el voz ronca de sueño. Ella negó despacio con la cabeza, no frío. Su mano se apoyó en su pecho firme y segura, sintiendo el latido bajo las costillas. No se apresuró tampoco. Él pudo haber preguntado qué quería, pero la respuesta ya estaba en sus ojos y por primera vez en su vida no necesitó más palabras. «Calla». Empezó y ella lo calló con un leve movimiento de cabeza, como diciendo que no hacía falta hablar. «No, ahora no aquí». Calum se quedó quieto dejándola marcar el paso. Su respiración se quebró una vez cuando sus brazos la rodearon bajo la cobija, dedos apenas sobre la curva de su espalda.
El calor entre ellos no era de fuego ni prisa. Era lento, constante, algo ganado después de tanto arrebato y tan poco dar en sus vidas. Ella apoyó la frente en su mandíbula como quien se aferra contra una corriente y él la sostuvo allí sin jalar, sin empujar, solo sujetando hasta que el temblor de su aliento desapareció. Cuando al fin se recostó a su lado, la cobija enredada en ambos, el silencio no pesó. Se sintió como un suelo firme, como algo donde podrían pararse al amanecer. El día llegó sin aviso con un resplandor gris, extendiéndose sobre el piso de tablas, humo suave saliendo de la garganta abierta de la estufa. Callum despertó primero el viejo hábito de levantarse antes que el mundo. Permaneció quieto un momento escuchando. Su respiración era pareja tranquila contra su pecho. El calor seguía pegado a su costado, donde el cuerpo de ella se curvaba bajo la cobija. La noche volvía en pedazos el peso callado de su mano en su pecho, la forma en que se movió sin miedo, como ninguno habló, porque las palabras lo habrían hecho más pequeño de lo que fue. Él se levantó despacio para no despertar la bota suave sobre la madera. El aire mordió en cuanto dejó la cobija, atizó la estufa, echó agua en la olla y salió al bebedero. El suelo crujía helado bajo sus botas, una escarcha delgada en la tierra de esas que anuncian un invierno duro y cercano. La mula resopló bajo vapor saliéndole del hocico. Callum le frotó el cuello barriendo con la mirada la loma. No había jinetes ni polvo. Aún así, sus ojos repasaron 2 veces antes de regresar al jacal. K se incorporó cuando cerró la puerta, cobija apretada a los hombros, el cabello suelto cayéndole oscuro por la espalda. Sus ojos lo siguieron mientras cruzaba el cuarto serenos, pero con un peso nuevo. Lo de anoche había cambiado algo que ninguno nombraría todavía. Ella no parecía avergonzada. No parecía alguien esperando culpa. Parecía alguien midiendo lo que sigue después de una decisión. ¿Dormiste?, preguntó él. Asintió una vez. Mejor mucho tiempo. Su voz sonó áspera de la mañana y de tanto callar, pero ya no traía filo. Él sirvió café, empujó una taza hacia ella y observó cómo ella la sujetaba como si cargara más que calor. Sus dedos eran firmes, marcados de cicatrices en los nudillos manos. De trabajar, de pelear, quizá de robar para seguir viva. Se preguntó qué había sido su vida antes de las cadenas. Se preguntó si alguna vez se lo contaría. Ella rompió el silencio primero. «Cumpliste la promesa», dijo. Sus ojos fijos en él sobre el borde de la taza. La mandíbula de Kun se tensó como si el recuerdo del enfrentamiento de ayer todavía tuviera esquinas filosas. «Dije que lo haría». Lo estudió un respiro más. «¿Y todavía me quieres aquí?» No sonó suave. No era súplica, era una pregunta dura, moldeada por una vida de ser tomada no elegida. «Sí», dijo firme como piedra. «Si tú quieres estar». Algo en sus hombros se aflojó como un lazo cortado limpio. No sonrió. Kaya no parecía alguien con muchas sonrisas guardadas, pero sus ojos lo sostuvieron y bastaba. Comieron en silencio, solo roto por el roce de las cucharas. Después ella se levantó, jaló su vieja camisa más ajustada en el pecho y preguntó, ¿trabajo? La palabra salió cortante, como queriendo ocupar las manos antes que la cabeza se llenara de pesos difíciles. Callum asintió. El techo necesita arreglo antes de que caiga nieve. El día se estiró largo. Trabajaron codo a codo. Él en el cobertizo, martillo firme en la mano. Ella cargando tablas como si nada, segura en la escalera. A pesar del viento que le soltaba el cabello. Él la miró más de una vez, no con hambre, sino con el respeto callado de un hombre que ve fuerza, donde otros miraron ruina. Para la tarde, la reparación estaba firme, las uniones selladas contra la lluvia. Apilaron leña hasta media altura de su cuerpo, suficiente para la primera helada. Al caer el polvo, Kaya se lavó en el bebedero, echándose agua con un jarro por los brazos y la cara, el aliento empañando en el aire frío. Callum se giró al principio por costumbre, pero volvió a mirar cuando la oyó reír suave, breve, como un sonido que no quiso soltar. Lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Hacía años que no oía algo así, quizá nunca.
Dentro el jacal olía a humo y fierro. Dejó el rifle sobre la mesa, revisó la tranca 2 veces. Cuando volteó, ella estaba junto a la estufa, el cabello húmedo con el vestido remendado sobre su camisa. Colgaba abierto en la garganta donde la correa de cuero se había soltado. No lo ajustó. No se movió cuando él dio un paso más cerca. Las preguntas que el público arrastraba, las que colgaban desde el primer capítulo, flotaron ahí sin palabra. Se quedaba por seguridad o por él. Él exigiría más ahora que la puerta estaba abierta. ¿Sería esto otra cadena? Las respuestas llegaron calladas en la forma en que él se detuvo a un brazo de distancia y dijo: ¿Estás cansada? Come primero, sencillo, llano, como el hombre que sabía lo que era ser tomado y no quería repetirlo. Comieron despacio, parejo. Luego ella se levantó sin ruido y acomodó su cobija más cerca de su petate que la noche anterior. Cuando se recostó, su espalda rozó su brazo. Él no se movió. Ella tampoco. El silencio bastaba, no vacío ahora, no quebradizo, lleno como el espacio entre dos personas que caminaron mucho en la oscuridad y empezaban pedazo a pedazo a creer otra vez en la luz. La nieve llegó temprano, silenciosa, pero dura, blanqueando la loma y dejando escarcha sobre el bebedero afuera. Calum despertó antes del amanecer, su aliento empañando en el aire helado que se colaba por las tablas. La estufa se había consumido en la noche, pero quedaba un núcleo rojo bajo la ceniza. La avivó despacio, escuchando el chasquido de la resina en el ocote. Cuando giró, Kaya ya estaba despierta, recostada de lado, la cobija hasta el cuello, pero con los ojos abiertos, siguiéndolo como siempre, callada, atenta, midiendo el peso de cada día antes de que empezara. ¿Tiene suficiente calor?, preguntó en voz baja para que no sonara orden. Ella sintió una vez, el cabello suelto sobre los hombros, oscuro contra la lana. Se movió, se incorporó despacio y apretó su vieja camisa en el cuello. El amarre de cuero ya estaba gastado, pero no parecía importarle. Él le pasó una taza de café de lata, el vapor doblándose en la luz gris. Bebió sin decir palabra y él dejó que el silencio se quedara. Se les daba bien ya ese tipo de silencio que no está vacío, sino lo bastante firme para sostenerlos a ambos. Él la miró por encima del borde de su taza. Ella había cambiado en detalles pequeños desde la primera noche, más que el vestido remendado, más que el peso que recuperaba con comidas constantes, ya no encogía los hombros, la quijada no apretada como trampa. Aún se movía como luchadora, pero con filo más suave, como si hubiera dejado de esperar que el suelo se hundiera. Para media mañana avanzaron en las faenas, separar lo que quedaba de leña, reforzar el cobertizo contra la nieve, revisar las pezuñas de la mula por grietas de escarcha. Ella se mantuvo cerca más de lo suyo sin quejarse y Calum lo permitió porque entendía lo que el trabajo hacía con una mente llena de fantasmas. Al terminar se sentaron en el umbral bajo un sol pálido que daba más luz que calor. Ella miraba al arroyo, ojos fijos en nada, y habló con voz áspera y lenta, como sacada de muy adentro. ¿Crees que regresen? Él negó con la cabeza. No se fueron para siempre. Y dejó caer la otra verdad. Pero hombres así no olvidan cuando los echan con risa. Por eso seguía listo. Ella giró la cabeza hacia él. Siempre estás listo. Lo aprendí a la mala, dijo. Su quijada se tensó. La vieja guerra subió detrás de sus ojos por un momento. Rostros en el lodo, órdenes sin sentido. Gente que no pudo salvar. Lo empujó al fondo. Ahora mantengo las cosas firmes. Eso basta. Kaya no presionó, solo asintió una vez, como si esa respuesta encajara en algo que ya había decidido sobre él. Luego dijo algo que lo tomó por sorpresa. Yo también me quedo. Su voz no tembló. No era pregunta, era hecho. Como tallado en el aire frío entre los dos. Algo se aflojó en su pecho que había estado apretado semanas. La miró, vio las líneas duras en su rostro ceder a algo callado y fuerte. Entonces haremos que este lugar aguante, dijo él. Y su tono fue igual al de ella, no una promesa adornada. Solo dos personas echando un plan dentro. Mientras el guiso seguía espesando en la estufa, clacó un pequeño bulto de su atado. Nunca lo había visto antes.
Un retazo de cuero amarrado con tendón. Lo abrió despacio, mostrando lo poco que poseía. Un collar de cuentas opacas por el tiempo, un hueso pulido, un trozo de tela gastada en las orillas. Tocó cada cosa como si cargara un peso. Keum no preguntó de dónde venían ni quién se los dio. Hay cosas que no se preguntan si se quiere mantener la confianza, solo dijo, ¿quieres un lugar para eso? Y cuando ella asintió, clavó una repisa en la pared antes de que cayera la noche, las preguntas que todavía guardaría el público. Algún día sentiría que era más que un cuerpo arrancado de un poste. Reclamaría esa vida como suya. Él la dejaría estar como igual o la guardaría como algo rescatado. Encontraron respuesta en ese acto sencillo. Sus tesoros en una repisa, sus manos clavando los clavos sin preguntar por qué. Cuando cayó la oscuridad, el cuarto brilló suave con la luz del quinqué y el calor de la estufa. La nieve golpeaba la ventana como dedos. Kala se sentó junto al fuego, cabello trenzado flojo sobre un hombro, su camisa colgando abierta en la garganta otra vez, la piel tibia bajo el resplandor. Kalum dejó el cuaderno en la repisa, el sello de bronce a un lado. Luego la miró lo bastante tiempo para sentir el tirón bajo en el pecho. Cruzó el cuarto despacio, botas calladas sobre la madera, y se detuvo cuando sus ojos se alzaron a los de él. Ya no había miedo. Tampoco dudas. Tomó su mano grande, fuerte, marcada como la de él y la sostuvo sin prisa. Segura preguntó por qué siempre lo hacía, aunque la respuesta no cambiara. Sí, dijo ella firme y clara. Sus dedos se aferraron a los suyos como para no soltarlos. Esta vez cuando su boca buscó la de ella, no fue el silencio de la noche anterior. Fue más hondo, más pesado, algo que llevaba esperando entre millas de mal camino y días de silencio quebradizo. La recostó despacio cerca de la estufa, la cobija bajo sus hombros, el calor del hierro ardiendo detrás. Su aliento se quebró una vez, no de miedo, sino de algo nuevo. Él mantuvo sus manos firmes, dejándola marcar el ritmo, dejándola decidir cuando lo lento se volvía más. Después, cuando el fuego bajó a brasas y la luz del quinqué se apagaba, quedaron enredados en un silencio que decía más que las palabras. Afuera, la nieve seguía cayendo suave y segura, sellando el mundo en blanco. Adentro, dos personas que ya no tenían nada que negociar. Sostenían lo que habían levantado con sus propias manos. Calor, confianza y un frágil comienzo de algo que ya parecía vida. El deshielo llegó despacio, rompiendo el invierno un día a la vez. Para inicios de marzo, la nieve se había retirado a las orillas sombreadas del arroyo, dejando la tierra oscura y blanda bajo los pies. El agua corría donde la sequía había quemado todo el verano, un hilo delgado que prometía pasto otra vez. Kalum estaba afuera al amanecer, el abrigo abierto contra el frío. Miraba cómo el sol quemaba la escarcha del lomo de la mula. Detrás de él, el humo subía recto de la chimenea. Adentro, el jacal olía a café, a leña y a algo que él no habría sabido extrañar si faltara. Un calor que venía de más que el fuego. Ka se movía por el cuarto con calma distinta a la de las primeras semanas. Sus pasos callados, no por ocultarse, sino porque la costumbre del silencio aún la cubría como polvo viejo. Puso un cuenco en la mesa y apoyó la mano en su vientre al enderezarse. Era un detalle mínimo, apenas una curva bajo su camisa. Pero Kalum lo notó. Ya había visto cómo se detenía más en la escalera o cómo se quedaba más tiempo junto al fogón en las noches. No dijo nada esperando que hablara cuando estuviera lista. Ahora se giró, lo miró de frente y dijo una palabra que alcanzaba todas las millas andadas desde aquel corral vida. Apretó la palma firme sobre su vientre ahí dentro. Su voz no tembló, su rostro no se quebró. Lo miraba como mujer que mide si la tierra aguantará lo que viene. Por un largo momento, Kalum no se movió, no por dudas, sino porque algo dentro de él duro y oxidado se rompió de golpe. Avanzó despacio las tablas crujiendo bajo sus botas y puso la mano sobre la de ella. Tibia, firme, real. ¿Nuestra?, preguntó. Aunque la respuesta ya estaba en sus ojos, ella asintió y el aire que soltó él se sintió como un peso de guerra al fin liberado. No habló al principio,
solo la abrazó fuerte contra su pecho y por primera vez en años dejó caer la cabeza y cerrar los ojos sin vergüenza. Cuando se apartó su quijada, no traía dureza vieja ni filo de hombre que espera que el mundo arda. Era firmeza la de alguien que ya sabe para qué vive. Entonces lo haré. Bien, dijo voz baja pero segura. Si quieres palabras de forma, iremos con el pastor. Si quieres aquí bajo este techo, me planto frente al fogón y juro lo que importa. Los ojos de Kaya se fueron a la repisa que él había clavado meses antes. El collar de cuentas, el hueso tallado, el trozo de tela acomodado en fila. Luego de vuelta a él. Aquí dijo firme a nuestra manera, esa noche con el viento soplando suave entre las rendijas y la estufa lanzando su luz contra las paredes, se pararon frente a frente en el espacio que habían hecho con sus manos. Sin gente, sin papeles, solo dos voces diciendo verdades firmes como hierro, quedarse, guardar, pelear si era preciso y no apartar la mirada nunca más. Cuando acabaron, él la besó como un hombre que ya no tenía miedo, solo promesa. Ella le respondió como alguien que había esperado demasiado por una vida que pudiera llamar suya. Las preguntas que habían seguido cada tramo de esta historia. ¿Sería libre o vendida otra vez? ¿Aguantaría él en la pelea? ¿Podrían dos almas rotas construir algo que valiera? ¿Hallaron respuesta en ese cuarto? El cuaderno cerrado en la repisa. La cadena rota en la tierra donde él la dejó y en su lugar una vida erguida desde el silencio vuelto elección. La primavera trajo verde al arroyo y con el trabajo. Calum levantó un segundo corral, sus manos curtidas sobre la madera, y Kaya cosía ropita lo bastante chica como para caberle en la palma. Comían en el umbral cuando el aire se templaba y a veces cuando el cielo ardía rojo. Al caer la tarde, ella reía bajito, un sonido que se volvió tan constante como el viento en el mezquite. Para el verano, al sonido de esa risa, se unió el llanto de un niño. Y por primera vez en años, Comrade creyó que lo que veían no era un préstamo del mundo, ni algo que pudiera quitarles. Era hogar, se sostendría y ningún hombre vivo lo arrancaría jamás.